Ya estamos y ahora nada más. Augusto. Estamos por comenzar. Nada más estamos aquí terminando un par de... Nada más encuentro dónde está la grabación, que se me perdió. Hay un más, Lore, hasta la derecha. No sé si a ti te aparece. No, sí, Y ahí pícale. Ah, ya no pero me aparece a mí tampoco. no me Ah, es parece. que ya lo abrí. ¿Quieres que yo lo haga? Sí, Si si quieres, quieres. yo puedo grabarlo. Perdón a los que nos están viendo en Facebook que estamos aquí con un problema técnico. Déjenme empezar a grabar y grabar en la nube. Y ya está grabando ahora sí. Muy bien, pues ya Lore, estamos. Buenas noches, bienvenidos a un miércoles más del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Un miércoles que para no perder la costumbre en esta época y aquí en la Ciudad de México está lloviendo, pero pues un ambiente muy agradable para platicar de astronomía. Y hoy tenemos como invitado a un gran amigo, colega, Javier Ballesteros. Javier, muchas gracias por estar Gracias, al nuevamente aquí con contrario. nosotros. Y Javier, pues nos viene a platicar de un tema candente que ya hemos tocado por ahí eventualmente, pero pues es el tema del momento en la astronomía, el telescopio Vera Rubin. Entonces, estamos a la expectativa de qué es lo que nos va a platicar Javier, pero también justamente de qué es lo que nos va a abrir las puertas del universo este telescopio. Antes de darte la palabra, Javier, pues te queremos presentar. Gerardo, por favor. muy buenas noches, Javier, Lore y a todas y a todos que nos están aquí acompañando por Facebook o por Zoom, o a los que nos vean después en los distintos canales, les damos un cordial saludo. Y pues dice Lore, el tema candente en astronomía, pero yo creo que todos los temas son candentes en astronomía. Ahorita están pasando un chorro de cosas, pero justamente pues estos nuevos instrumentos, estos nuevos telescopios, pues son los que permitirán, pues quizá resolver o ampliar nuestro conocimiento o nuestras dudas respecto a lo que está ocurriendo allá arriba en el cosmos. Pero bueno, Javier, te quiero dar la bienvenida y presentárselos a todos. Javier Ballesteros Paredes hizo su doctorado en la UNAM en 1999. Realizó una estancia predoctoral en Harvard en 1998, una postdoctoral en el Museo Americano de Historia Natural del 2000 al 2001 y una sabática en la Universidad de Heidelberg. Ganó el Premio de Divulgación Científica 2009 y el Premio de Investigación F.W. Bessel 2017, otorgado por la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania. Actualmente es vicepresidente de la División de Astronomía de la Sociedad Mexicana de Física, miembro del Comité Científico, editor de la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica. Es investigador del IDIA, Campus Morelia, y se dedica al estudio de la formación, evolución y dinámica de las nubes interestelares, la formación estelar y formación y evolución de cúmulos estelares jóvenes, principalmente realizando simulaciones numéricas con supercomputadoras. Frecuentemente, y en Clavius lo sabemos, es invitado a dar charlas de investigación en congresos internacionales, también de divulgación, donde su participación es muy importante en México, tanto presencialmente como en sus redes sociales. Pues Javier, muchísimas gracias y el micrófono es todo tuyo. Mil gracias, gracias por la invitación a hablar de este tema. Pues la verdad es que sí que este telescopio Vera Rubin, que está por comenzar a operar, ya está operando, digamos, pero no a nivel al que va a operar finalmente, pues va a ser un telescopio que va a revolucionar la astronomía. Y pues la idea de esta charla es platicarles por qué. Entonces déjenme compartirles mi pantalla. Me dicen si ya se ve. Ahí la vemos Sí, perfectamente. perfecto. Bueno, pues la pregunta es ¿por qué este telescopio, Vera Rubin, va a cambiar nuestro concepto del universo en los próximos 10 años? Es un telescopio que todavía está en sus últimas etapas de prueba. Ya ha arrojado resultados científicos, pero todavía no, digamos, su actividad formal todavía no arranca, ¿no? Y bueno, la primera transparencia que les pongo es esta misma, la de la portada. Es una foto que tomaron en el New York Times, fueron a hacer el reportaje antes de que se diera la primera luz del telescopio. Y me gusta ponérselas, sobre todo cuando tengo estudiantes,
porque en realidad, aunque está preciosa la foto, es una mala foto. Y se preguntaron ustedes, ¿por qué es una mala foto? Bueno, pues porque tiene un montón de nubes. Y si uno se va a gastar 2.000 millones de pesos en un telescopio nuevo, pues lo que quieres es tener el cielo despejado. Y bueno, la verdad es que Atacama es un gran lugar. Este telescopio está en el desierto de Atacama. O digamos que en las partes no tan altas del desierto de Atacama hay lugares todavía más altos que este. Este está como a 2.000 metros. El desierto puede alcanzar alturas de 5.000. Y es un desierto bastante seco. Es uno de los lugares más secos de la Tierra, si no es que el lugar más seco. Pero bueno, no está exento de que haya nubosidad. Y entonces, aunque esta foto está preciosa, no es la mejor foto publicitariamente. Esta es una mucho mejor foto publicitaria, el cielo perfectamente azul, o incluso esta, donde se puede observar un poquitín las estrellas más brillantes de fondo, ¿no? Claro que aquí hay un poquitín de truco con los tiempos de exposición de las fotos, pero bueno, ese es otro asunto. Eh, un poquitín de historia sobre este telescopio. Bueno, la plática está un poquitín larga en el sentido de que son muchas transparencias, entonces me voy a ir un poquitín rápido para no cansarlos, pero por supuesto vayan anotando las dudas y lo que tengan de preguntas y al final lo platicamos, ¿no? La idea de este telescopio la tuvo por primera vez este astrónomo llamado Anthony Tyson. Él, digamos, es un astrónomo, pero observacional, que se ha dedicado también a la construcción de instrumentos. Y entonces él lo que, digamos, estando observando en algún momento, se dedicaba a detectar supernovas un poco con la idea de entender la expansión del universo. ¿Por qué? Porque con las supernovas las tenemos muy bien caracterizadas, sabemos cuánta energía emiten y entonces, si vemos una supernova, sabemos que es una supernova y la detectamos muy débil, podemos calcular su distancia y encontrar que es una distancia muy grande y la razón de que la veamos muy débil es porque está muy lejos. Entonces, él se dedicaba a esto y en una noche de observación, precisamente en Chile, a medianoche, tuvo la idea de decir, bueno, a ver, esta es la cámara más grande, la cámara CCD, más grande que hemos construido. Era una cámara chiquita para los estándares de hoy, estamos hablando del 96, pero le vino la idea de hacer una cámara realmente grande. Y una cámara realmente grande, muy rápida, que fuera capaz de tratar de escanear todo el cielo o la mayor cantidad de cielo posible de un solo golpe. Entonces se le ocurrió la idea, estamos hablando del 96, y lo que él quería en realidad era estudiar la materia oscura. Entonces, con una cámara suficientemente grande podría simultáneamente ver lentes gravitacionales, estudiar, detectar si había supernovas, si aparecen supernovas, si no aparecen, etcétera. Entonces eso podría facilitar muchísimo el entendimiento de la materia oscura y de la expansión del universo también. Y bueno, pues han sido desde entonces muchísimos años, veintitantos años, en lo que, desde esta primera idea hasta hoy día, aquí está un poquitín la línea de tiempo, yo sé que está chica la imagen, no se alcanza a leer, pero la idea es un poco que vean más o menos cómo se ha desarrollado esta línea de tiempo. Inicialmente se empezó, digamos, literalmente con un dibujo hecho no en una servilleta, pero sí en una hojita cualquiera. Y bueno, ese dibujo sobrevive y lo escanearon para ponerlo precisamente en esta línea de tiempo. A lo largo de los años, bueno, pues esto se convirtió primero en un proyecto que enviaron a la National Science Foundation y poco a poco ha ido agarrando fuerza, ¿no? Ya les voy platicando de eso. Aquí está, digamos, este close-up del primer diseño del telescopio, ¿no? De cómo vendría la luz aquí, se reflejaría en la superficie del telescopio, rebotaría a un foco y de ahí se dirigiría todavía a otro foco. En realidad, hoy día, pues este diseño ha cambiado un poco, no es exactamente este, pero digamos, este fue el primer diseño, ¿no? El asunto es que en Estados Unidos existe lo que se llama el Decadal Survey, y es digamos, como un censo que hace la National Science Foundation, el CONACYT de Estados Unidos. Lo hace cada 10 años para entender digamos, cuáles son los intereses de los científicos, en particular de los astrónomos, durante los siguientes 10 años. ¿Qué es lo que la comunidad astronómica decide apoyar?
durante los siguientes 10 años. Y entonces, justo antes de que se diera, digamos, la fecha límite para enviar proyectos, este Anthony Tyson escribió un proyecto muy razonablemente sencillo porque lo hizo de última hora, lo envió y pues la National Science Foundation dice, pues no es una mala idea, la verdad es que está bastante interesante, vamos a apoyarlo en algún momento, no en este momento, pero vamos a apoyarlo, ¿no? Sí, sí es una buena idea. Y de hecho, la National Science Foundation o los astrónomos que estuvieron en esa reunión decidieron, el telescopio se llamaba telescopio de materia oscura y dijeron, no, 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 esto es un telescopio mucho más importante que solo la materia oscura. Y entonces decidieron llamarle con este nombre raro, telescopio grande sinóptico. Y la idea de la palabra sinóptica es pues como tratar de hacer una especie como de cuadro sinóptico que organice, digamos, cómo está el universo, ¿no? Entonces, de ahí el nombre. Eh, el asunto es que, bueno, pues ya digamos como que con la venia de la National Science Foundation de que este proyecto sí se podría apoyar, si estuviera más avanzado, entonces se crea una corporación, la corporación LSST, precisamente que lleva este nombre curioso, y se empiezan a generar pues las primeras donaciones. Aquí participan la gente de Microsoft, en particular Bill Gates y su socio, no recuerdo el nombre del socio, y ponen dinero, digamos, privado para los primeros estudios de cómo pudiera ser este telescopio. Ya para 2010, entonces se vuelve a dar el Decadal Survey de la National Science Foundation y ahí se decide que sí se le tiene que dar prioridad a este telescopio. En 2015 se pone la primer piedra en lo que se llama el Cerro Pachón en el desierto de Atacama, en Chile. Y al año siguiente muere la doctora Vera Rubin. Ahorita les voy a platicar quién es la doctora Vera Rubin y por qué entonces en 2019 se le cambia el nombre este raro LSST a Observatorio Vera Rubin. Y finalmente este año, hace mes y medio, 2 meses, se dio la primera luz. Bueno, este es Anthony Brown hoy día. La foto que les mostré hace rato es Anthony Brown hace 25, 27 años. Él es el jefe, uno de los jefes científicos del telescopio Vera Rubin, tiene varios jefes. Y originalmente, como les decía, se le pensaba llamar telescopio de la materia oscura. ¿Y por qué Vera Rubin hoy día y por qué se le llamaba telescopio de materia oscura? Bueno, pues Vera Rubin es esta astrónoma. Yo la conocí, eso era una persona lindísima, la conocí ya grande cuando estuve en Nueva York en el 2000. Fue a visitar el museo y era una persona muy, muy agradable, ¿no? Y bueno, ella decimos que es la descubridora de la materia oscura precisamente porque fue la primera que detectó movimientos raros en las galaxias y que dieron origen al concepto de materia oscura. Un poquitín de historia de ella. En 1950, ella había terminado sus estudios digamos, de college, de prepa, y entonces quiere entrar a estudiar astronomía. Y en 1950 Princeton no la acepta, y no la acepta por temas de género. A las mujeres no se les aceptaba, entonces ella no podía estudiar en Princeton. Y de hecho, Princeton no aceptó mujeres hasta 1975, que entró la primer mujer. Sin embargo, bueno, Harvard sí aceptaba ya mujeres en 1950 y ella, bueno, pues inmediatamente se puso a trabajar, le gustaban las observaciones, participaba de los diseños de las observaciones, del instalar los instrumentos en los telescopios. Aquí tenemos una foto de ella precisamente. Esta es otra foto de ella en otro telescopio. Ella estuvo también, su doctorado lo hizo, aunque lo había aceptado Harvard, lo terminó haciendo en Cornell por cuestiones personales, ¿no? Su marido había sido aceptado como físico en Cornell, y aunque en Cornell en aquel momento no había un grupo astronómico importante, Cornell, digamos, astronómicamente se volvió muy relevante más bien cuando apareció Sagan, ¿no? Y cuando Sagan entonces da todo este impulso a la astronomía a través de su programa, ¿no? Pero bueno, ella estudió en Cornell, hizo ahí el doctorado y empezó a observar. Había muchos observatorios que no aceptaban que las mujeres hicieran observaciones.
los observatorios de California, por ejemplo, no aceptaban. Entonces ella empezó a observar realmente en Kitt Peak, en el observatorio de Kitt Peak, y ahí pudo estudiar galaxias y la idea era, bueno, ver cómo se movían las galaxias. Si es que, digamos, la pura forma de las galaxias sugiere que están rotando, que son, digamos, como sistemas planetarios a gran escala. Entonces, bueno, pues era muy interesante tratar de ver cómo podrían estar rotando estas galaxias. Y en primera aproximación, bueno, espero que se vea esta transparencia. Las órbitas aquí están muy, muy chiquitas, muy, muy tenues. Pero aquí tenemos, digamos, una representación del sistema solar. El Sol está en el centro y la primera órbita es Mercurio, la segunda es Venus, la tercera es la Tierra, luego Marte, Júpiter y Saturno. Son los tamaños relativos de estas órbitas, ¿no? Y lo que sabemos, digamos, es que la gran mayoría de la masa, el 99% de la masa, está concentrada en el Sol y el resto está concentrado pues, en los planetas. Y conforme más nos alejamos de cada uno de estos, del Sol, digamos, conforme nos movemos de un planeta a otro, nos damos cuenta que las velocidades de estos planetas están cambiando y son cada vez más lentas. Es decir, Saturno tarda mucho más en dar una vuelta alrededor del Sol, simplemente no solo por el hecho de que su órbita es más larga, sino también por el hecho de que se mueve más lento realmente, ¿no? Déjenme ver si puedo echar aquí a andar la animación. No. No se deja. Eh, luego Creo que es. tienes que cambiar el puntero por como lo tienes en apuntador. Ah, por eso no se deja. Creo que es Opciones. por eso, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que es por eso. A ver, déjame ver si aquí. Ahí está. Entonces, fíjense cómo Mercurio se mueve muy rápido, mientras que Júpiter aquí se mueve muy lento y Saturno todavía más lento. Entonces, no solo tardan más en dar su vuelta porque están recorriendo una órbita más larga, sino que también realmente, ya me moví sin querer, realmente se están moviendo más rápido. Fíjense en la velocidad de Mercurio contra la velocidad de Saturno, ¿no? Entonces, bueno, esto es porque toda la masa está concentrada en el centro. Entonces, bueno, cuando Vera Rubin comenzó a hacer sus estudios, pues un poco se esperaba esto, se esperaba que las estrellas en el centro se estuvieran moviendo más rápido y las estrellas en la periferia de las galaxias se estuvieran moviendo más lento. Esta es una representación, un dibujito mío, digamos, de la galaxia con sus brazos espirales y aquí las flechas de velocidad de las estrellas en este disco. ¿Y qué fue lo que encontró Vera Rubin? Pues que no, que resulta que todas las estrellas se mueven más o menos a la misma velocidad. Es decir, si en efecto una estrella lejos va a tardar mucho tiempo en darle la vuelta porque está recorriendo una distancia más grande, sin embargo, la velocidad no difiere mucho de la velocidad de la estrella que está cerca del centro. En términos de gráficas, para los que les gusten las gráficas, pues esta es una gráfica donde vemos precisamente la velocidad. Inicialmente sube mucho, aquí tenemos la velocidad como función de la distancia al centro de la galaxia, y vemos que las estrellas, digamos, alcanzan una velocidad máxima y como que ahí se quedan. Varía un poquitín, pero ahí se quedan, como que todas tienen la misma velocidad. Eh, y la expectativa era esta línea azul. Entonces, bueno, pues sí hay una diferencia muy importante en esto, ¿no? Esto sería las estrellas, digamos, si yo calculara la masa de acuerdo a la cantidad de estrellas que veo, yo hubiera esperado que hubiera esta curva. Y sin embargo, de acuerdo a la masa que veo, pues las estrellas se mueven de manera muy diferente, se mueven en esta curva plana. Entonces, bueno, eso hace algo importante, ¿no? Algo está pasando que las estrellas se mueven con una velocidad más rápida que no corresponde a la cantidad de masa o a la cantidad de gravedad que yo tengo, ¿no? A este problema, bueno, pues se le llamó el problema de la materia oscura. Se piensa que lo que falta es una materia oscura. La verdad, y hay que decirlo, no necesariamente esta es la respuesta. Pudiera bien ser que estamos malinterpretando la fuerza, que la fuerza de Newton deja de ser válida en estas escalas. Eso pudiera ser. Y entonces que cambia el régimen de fuerza y entonces no sería una materia oscura, sino una fuerza oscura. Pero bueno, la historia es que ya le llamamos materia oscura y no fuerza oscura, ¿no? Bueno, para platicarles un poquitín más de Vera, pese a que ella descubrió la materia oscura, a ella nunca le dieron el premio Nobel,
Ajá, ella no se lo dieron. Incluso también había mucho prejuicio en contra de los estudiantes. Ella trabajó mucho con sus estudiantes y siempre fue muy impulsada, o sea, se trató de impulsar mucho a los estudiantes para que ellos, digamos, figuraran en los artículos y finalmente ellos estaban haciendo las observaciones y parte del entendimiento y del procesamiento de los datos, pues era importante que los estudiantes tuvieran su crédito. Entonces ella los ponía en los artículos y muchas veces los editores de las revistas le reclamaban que por qué estaban los estudiantes. Bueno, pues porque ellos son parte de la coautoría, ¿no? Entonces fue una mujer muy importante, fue una mujer que no se le reconoció nunca con el Nobel, después se le reconoció con diferentes premios, pero el Nobel nunca se lo dieron a ella, ¿no? Eh, y hoy día, bueno, pues este es quizá uno de los mejores reconocimientos que le podemos hacer al nombrar este gran telescopio con su nombre, ¿no? Este telescopio está diseñado para observar todo el cielo, si no cada noche, sí cada 3 noches, durante 10 años. Y entonces esto nos va a permitir hacer algo así como una película del universo que va a durar 10 años. Entonces va a ser la primer película, el primer largometraje de 10 años que vamos a tener del universo. Y eso, bueno, pues nos va a ayudar en muchísimos sentidos. Por ejemplo, en ver objetos que se mueven, en ver objetos que varían en el tiempo, en incluso ver objetos muy débiles, porque imaginemos que está el objeto tan lejos que no vemos su movimiento, pero está tan lejos que es muy débil y con una sola imagen no lo detectamos, pero a la hora de sumar muchas imágenes podemos empezar a detectarlo. Entonces eso hace una gran diferencia. Este telescopio va a estar arrojando una cantidad de 20 terabytes terabytes, perdón, de datos cada noche. 20 terabytes, para que se den una idea, equivale a 3 años de películas de Netflix. Bueno, de Netflix o de cualquier cadena, ¿no? Pero son 3 años continuos de películas. Eso es lo que ustedes tendrían que ver para poder tener, digamos, un espacio de 20 terabytes. Y esto es lo que va a producir cada noche durante 10 años. Es decir, al final de los 10 años va a tener 60 petabytes de datos. Esto es algo así como 6 por 10 a la 15, o sea, un 6 con 15 ceros por delante. 60 millones de gigabytes, nada más y nada menos. Entonces, con esto vamos a poder observar desde asteroides cercanos hasta las galaxias más lejanas del universo, ¿no? Y bueno, hoy día tenemos, pues nosotros pues, tenemos estos celulares con los cuales podemos tomar imágenes y podemos tomarnos fotos y selfies. Y estos celulares, pues en general hay muchos, de manera estándar uno encuentra camaritas que tienen 8 megapíxeles, algunos celulares más sofisticados tienen 20 megapíxeles o hasta 50 megapíxeles en este espacio chiquitito. Sin embargo, estos pues no son, digamos, son muy buenos detectores, no son de calidad científica. Para ser de calidad científica, tú tienes pues que garantizar que vas a tomar siempre el mismo flujo cuando observas el mismo objeto y tienes que tener muy bien calibrada su respuesta, ¿no? Entonces, este es, digamos, la cámara del telescopio, la cámara que tiene 3.2 gigapíxeles. Es la cámara más grande jamás construida. Y esta es la forma que va a tener. Está dividida en varios sensores, en varias secciones, digamos. Y para que se den una idea de este telescopio, si esta es una televisión de alta resolución, de estas de ultra alta definición, la ponemos aquí en chiquito. Es una televisión que tiene 8 millones de píxeles, es lo que normalmente tienen. Y este tamaño de aquí está un poquitín exagerado. En realidad sería más chico respecto a lo que nos va a dar el telescopio Vera Rubin. El telescopio Vera Rubin le va a caber perfectamente bien la luna ahí, le caben varias lunas, de hecho, y le caben algo así como 400, digamos, un 20 por 20 televisores de estos. Eso es, digamos, la cantidad de información que va a estar teniendo en una sola imagen. Entonces, claro, y si una sola imagen la hacemos en cuestión de 30 segundos, nos movemos a los 30 segundos al campo de junto y luego al campo de junto y así escaneamos todo el cielo cada noche. Por supuesto que pues hay detallitos que hay que cubrir. Cada que tomamos una imagen de estas, pues nos van a aparecer los satélites de nuestro amigo Elon Musk
y otros satélites, pero estos son los más abundantes. Y nos van a estar dando guerra, nos van a estar molestando. Entonces, lo bueno de esos satélites es que les conocemos su órbita, ahí está el trato, el convenio ya con las compañías de satélites, de que nos dan las trayectorias de los satélites para que nosotros sepamos cuándo está pasando un satélite por nuestro campo de visión y entonces podamos sustraerlo. Como finalmente nuestras imágenes duran cierto tiempo, entonces podemos tomar imágenes en diferentes momentos de la misma región y sabemos que una de estas trazas pues es un satélite y hay maneras de contrarrestar, de eliminar, digamos, la imagen del satélite. Y bueno, pues va a haber muchas cosas que hacer. Digamos que nosotros podemos hacer modelos de nuestras galaxias, de nuestros objetos más débiles, ¿no? Por ejemplo, tenemos, digamos, nos imaginamos que tenemos una galaxia probablemente con un satélite aquí, observamos los datos y entonces calculamos la diferencia y podemos estudiar con mucho detalle el objeto que apenas se percibe, ¿no? Entonces, este telescopio va a ser tan importante, tiene tal capacidad que en cuestión de una noche vamos a estar detectando unos 10 millones de objetos diferentes o de cambios, si no de objetos diferentes, sí de cambios. Es decir, vamos a ver 10 millones de asteroides, estrellas, supernovas, etcétera, que van a estar haciendo algo importante. Es decir, que están cambiando su posición, como los asteroides, que están cambiando su brillo, como las estrellas variables, como las supernovas. Y esto, bueno, pues nos va a cambiar muchísimo la idea del universo que tenemos. ¿Por qué? Porque, por un lado, en términos de los asteroides, nos va a permitir entender nuestro sistema solar mucho mejor, saber de qué estamos rodeados, si hay algún asteroide que eventualmente pudiera colisionar con la Tierra. En términos de las estrellas variables y de las supernovas, nos va a hablar, las estrellas variables nos permiten muchísimo, ahorita voy a platicar de eso, de entender la estructura de la galaxia, de nuestra galaxia y de las galaxias vecinas, y en términos de las supernovas nos podemos entender mucho mejor la expansión del universo. Pero para seguirlos asustando con la cantidad de datos que esto representa, el flujo de información que vamos a tener va a ser de 100 gigabits por segundo. Para darles una idea, pues digamos, estos son los planes de una de las compañías telefónicas de México. Y entonces, bueno, pues un plan razonable es este de 100 megas. Bueno, pues esto es 100 gigas. Estamos hablando de un factor de 1000 más por encima, ¿no? Entonces, esto es 1000 veces más rápido que una conexión estándar en casa. Y esto nos va a permitir mandar la información del telescopio que está en Chile, mandarla a diferentes centros en California, en Florida, para poder procesar la información. De hecho, es tan grande la cantidad de información que, por ejemplo, los astrónomos en México, más que bajar los datos a nuestras computadoras, lo que vamos a hacer es que nos vamos a conectar a computadoras en Estados Unidos y ahí vamos a analizar las cosas, porque traer los datos para acá es demasiado costoso. Tendríamos que tener una de estas conexiones así de rápida. Curiosamente, déjenme comentarles una anécdota. Este telescopio está aquí en el desierto de Atacama, pero una posibilidad llegó a ser que estuviera en San Pedro Mártir, en el desierto en las zonas altas de Baja California, no muy lejos de Ensenada y no se realizó ahí por algunos asuntos. Dos de ellos eran, bueno, que la compañía telefónica encargada, no voy a decir nombres, pero se pueden imaginar, cobraba demasiado por traer la fibra óptica al observatorio. El otro motivo era que, bueno, pues el espacio de San Pedro Mártir, donde está el observatorio, es un espacio de la universidad, de la UNAM, y bueno, la UNAM tiene, digamos, los trabajadores de la UNAM tienen ciertos derechos y entonces, digamos, está el derecho a la huelga y si la UNAM hacía huelga, si los trabajadores hacían huelga, pues entonces el observatorio se cierra. Y esto, bueno, pues fue un paso muy difícil de pasar y entonces no se quedó. Pero digamos que el desierto, o no el desierto, sino la región de San Pedro Mártir no es una mala región comparativamente con el desierto de Atacama, aunque el desierto de Atacama sea mucho más seco.
En términos de nubosidad, de noches despejadas por año, el telescopio la zona de San Pedro Mártir compite muy bien. Bueno, para no hacerles más cansada la historia, déjenme mostrarles las primeras imágenes que ya nos arrojó este telescopio. Entonces, para esto me voy a cambiar de pantalla y déjenme entonces mostrarles esta otra pantalla, ¿no? Es la página del observatorio, vale la pena que la vean si no la conocen. Y si ustedes le dan clic aquí al cofre de los tesoros cósmicos, pues pueden ver esta gran imagen que tenemos. ¿Sí la están viendo? No sé si la estoy Sí se compartiendo. ve, sí se ve. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense cómo en esta imagen yo me puedo mover a lo largo de ella y aparecen pues un montón de galaxias. Este es el cúmulo de Perseo, ahí tiene un montón de galaxias. Algunas son elípticas, algunas son espirales. Tiene incluso, si se fijan, hay regiones, digamos, donde una galaxia pareciera ser como que se conecta por una banda tenue con otras galaxias. Esto se ve mejor en algunos objetos que en otros, ¿no? Y esta es la primera imagen que les llevó algo así como 7 noches de observación. Pero lo impresionante una de las cosas impresionantes es que ustedes pueden hacer un zoom aquí y fíjense el nivel de detalle que empieza a aparecer, ¿no? Entonces, esto nos permite estudiar un montón de cosas. Aquí hay cualquier cantidad de objetos, estos objetos pequeñitos que se ven por acá afuera, son objetos que no se habían detectado nunca. Entonces, aquí tenemos, digamos, todo un zoológico de galaxias que están mucho más lejos, que están a distancias, pues digamos, que habrá que determinar, digamos, cada una de esas distancias, pero en principio son galaxias que pudieran estar cuando el universo estaba empezando a formar galaxias, ¿no? Entonces, le pueden dar zoom a cualquiera de estos lugares y se pueden dar cuenta de la cantidad de estructura que tienen. Fíjense cómo les decía que estas galaxias pues tienen estos halos. Estos halos que ustedes ven aquí no son halos de gas, son en realidad halos de estrellas. Son tantas estrellas dispersas alrededor que parecen estos halos. No, no vemos las estrellas individuales, sino que vemos el efecto colectivo de las estrellas. Bueno, esta es una de las primeras imágenes que se arrojaron, o si no es que la primera, más bien. Y, y bueno, pues otra de las cosas que podemos estudiar, digamos, son los asteroides, ¿no? Aquí tenemos una peliculita que hicieron ellos con este mismo campo, es la misma región que les acabo de mostrar, y cómo al poder hacer una película del cielo, estar observando en diferentes momentos, digamos, en diferentes noches, podemos trazar un montón de objetos que se están moviendo. Y esos objetos, cuando ya los estudiamos en detalle, nos damos cuenta que son objetos que pertenecen a nuestro sistema solar y que están ahí en nuestra, digamos, en nuestra vecindad realmente, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad de asteroides que se descubrieron apenas en estas primeras noches de observación. Son algo así como, como 2000 asteroides. Y para ponerlo en perspectiva, digamos, si esta es la órbita de la Tierra, esta es la región que estamos observando. Aquí que están casi todos. Y sin embargo, también hay algunos objetitos un poco más lejos, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que nos va a poder mostrar. Esto es apenas un primer vistazo, unas pocas noches de observación. Imagínense que esto lo vamos a hacer durante 10 años. Por supuesto, van a ser 10 vueltas alrededor del Sol, donde se va a poder caracterizar muy bien este cinturón de asteroides. Otra de las cosas que se van a poder hacer, bueno, pues son las estrellas variables. Pero déjenme entonces irles platicando, regresar aquí a mi pantalla original e irles platicando eh, de estas, digamos, de los proyectos científicos. Ahora, antes de platicarles de esto, una pregunta que me he encontrado muchísimo en redes es, ok, estamos gastando 800 millones de dólares en la construcción de este telescopio. La operación durante estos 10 años van a ser otros 800 millones de dólares.
vale la pena un gasto de este tipo habiendo tantas necesidades en el mundo? Es una pregunta que a cada rato me hacen, me la han hecho en redes. ¿Para qué sirve, no? O sea, estamos hablando del cielo, de las estrellas, de otros mundos. ¿Eso qué tiene que ver con las necesidades que tenemos aquí? Bueno, yo diría, tiene que ver y mucho. Lo primero y más mundano, diría yo, pues, ¿para qué le sirve a la humanidad la música? ¿Sirve para algo? Hay necesidades mucho más grandes, la salud, la educación, qué sé yo. ¿Sirve para algo la música? Bueno, sirve para enriquecerse. Sirve a la gente, digamos, la música le puede tranquilizar, le puede causar emociones, por supuesto que sirve. Sirve también para asombrarnos. Uno puede asombrarse de conocer el universo, de conocer las estrellas que están lejos, de saber en dónde estamos, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Todo eso es parte del asombro que nos puede causar. Pero esto, digamos, son como cosas intangibles. Si ustedes quieren algo más tangible, uno podría preguntarse, ¿de qué sirvió que Newton, digamos, pasara años enteros de su vida aislado, encerrado en un cuarto, estudiando, aprendiendo y calculando? Bueno, pues una de las cosas que hizo durante esos años, pues fue descubrir que existía una ley de atracción de gravedad universal. Y entonces fue la primera persona que entendió que cuando yo arrojo una piedra, si la dejo caer, pues se cae en línea vertical. Si la arrojo con una cierta velocidad, se cae más lejos. Y conforme le voy dando una velocidad cada vez más grande, se va a una distancia mayor y debería yo de ser capaz de tener una velocidad en la cual el objeto cae, pero cae con la misma curvatura de la Tierra, de manera que nunca la toca. Y estos son precisamente las órbitas alrededor de la Tierra. Dicho de otra manera, los satélites que están dándole vueltas a la Tierra, uno puede decir que siempre están cayendo. Nada más que como la Tierra tiene una curvatura y estos se caen con la misma curvatura, pues nunca la tocan. Y lo mismo le pasa a la Luna. Uno puede decir que la Luna se está cayendo hacia la Tierra permanentemente y que la Tierra se está cayendo hacia el Sol. Entonces, ¿para qué sirvió ese tiempo que le dedicó Newton? Bueno, pues sirvió, por ejemplo, para entender esto. ¿Para qué sirvió que Newton dedicara tantos años de su vida a entender la luz? Bueno, pues entendió que la luz está compuesta por colores y eso hoy día tiene aplicaciones prácticas importantísimas. Por ejemplo, todo lo que es la espectroscopía en astronomía, pero en otras ramas de la ciencia también, ¿no? Sabemos, digamos, la composición química de muchas cosas gracias a la espectroscopía, gracias a que podemos entender la luz que emiten los objetos dependiendo del material del cual están compuestos. También, gracias a Newton, cambiamos los telescopios que eran de lentes por telescopios que hoy día son de espejo. Y entonces esto permitió que los telescopios fueran mucho más ligeros. Él diseñó el primer telescopio de espejo y es un telescopio que se llama newtoniano. Precisamente lleva su nombre. Y por si fuera poco, para poder entender todo esto tuvo que desarrollar una herramienta que se llama cálculo. Es decir, se basó, digamos, en todo lo que era el álgebra, la geometría analítica, la trigonometría y desarrolló una herramienta que se llamaba cálculo. Y bueno, todo esto lo hizo en un momento en el que, pues, ¿para qué servía esto? Esto era ciencia pura y abstracta. Pensemos en Lorentz o en Maxwell. Bueno, ellos desarrollaron las bases del electromagnetismo. ¿Y para qué nos sirve? ¿Para qué, no, para qué servía en aquel momento, ¿no? El electromagnetismo era algo así como muy etéreo. Bueno, pues hoy día nos sirve para entender los motores y poder tener, por ejemplo, autos eléctricos. ¿Para qué nos sirvió el trabajo de Boltzmann y de Carnot, entre otros científicos? Pues nos sirvió para entender el ciclo de combustión, el ciclo de las máquinas termodinámicas, y hoy día tenemos también motores de combustión. ¿Para qué nos sirvió el trabajo de Einstein sobre la relatividad o para qué nos sirvió la mecánica cuántica? Bueno, de nuevo, en su momento, pues eran cosas que no se entendían y hoy, 100 años después, pues sabemos que gracias a la relatividad podemos calcular con muchísima precisión, ustedes desde su celular pueden calcular en qué posición se encuentran. Si no tuviéramos relatividad, entonces
la precisión con la que ustedes tendrían en su celular, pues les daría unos errores de centenas de metros, si no es que de kilómetros. Entonces, tenemos que estar haciendo correcciones relativistas con los satélites para poder entender en qué posición estamos. Y bueno, en términos de la mecánica cuántica, pues todo lo que tiene adentro su celular es mecánica cuántica, básicamente. Es electrónica y mecánica cuántica. Estamos rodeados de mecánica cuántica. Todos los detectores, un montón de aparatos, son mecánica cuántica. Entonces, bueno, pues ¿para qué sirve? Pues hoy día quizá no sabemos para qué sirve, pero de que la ciencia ha servido, de que la ciencia pura ha servido, pues por supuesto que ha servido, ¿no? Y bueno, pues digamos, ¿para qué sirve nuestra selección? Bueno, nuestra selección no sirve quizá para mucho, pero pensemos entonces en la de Argentina, esa sirve un poco más. Ustedes no pondrían a todos los delanteros en la portería contraria, a toda la gente en la portería contraria, porque, es que ahí es donde se meten los goles. Hay que meter a todos los delanteros ahí. Por supuesto que no, uno tiene que distribuir, digamos, la cancha, y entonces uno tiene como que pensar no solamente en la medicina, sino en todas las ramas de la ciencia que aunque parezca que no son útiles, que no sirven, eventualmente les estamos encontrando aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que la astronomía sirve, no más que es difícil encontrar muchas veces la aplicación inmediata. Déjenme platicarles de los proyectos. Eh, Aquí están, digamos, enumerados los principales proyectos de este telescopio. Y bueno, se va a estudiar la formación de estructura y de formación de galaxias en el universo. Se va a estudiar, digamos, también la Vía Láctea y su ambiente, lo que le llamamos el volumen local. Se va a estudiar el sistema solar, se va a estudiar la energía oscura, ahora les platicaré lo que es la energía oscura, se van a estudiar las galaxias activas, se van a estudiar estrellas variables, cosas que no tenemos manera de medir hoy día. Porque, digamos, las estrellas variables pues están variando, pero a veces algunas estrellas varían en cuestión de segundos, otras varían en cuestión de días, otras varían en cuestión de meses, y uno no tiene un telescopio dedicado a ver muchas estrellas. Este telescopio, mal que bien, va a estar muestreando todo el cielo y entonces va a poder estudiar todas estas estrellas. Vamos a estar viendo también lo que le llamamos lentes gravitacionales. Y por supuesto, la gran cantidad de datos, pues va a apoyar muchísimo en entender la estadística, la ciencia de las estadísticas, ¿no? Bueno, para ir concretamente con la astronomía, déjenme comentarles que tenemos galaxias de diferentes tipos, de diferentes morfologías, y entonces, bueno, pues una de las cosas es, con tantas galaxias que vamos a estar observando, pues hay que categorizarlas. Y para esto la inteligencia artificial nos va a servir mucho. Aquí, si se fijan, tenemos galaxias con muchísimas formas, pero claro, hacer esto humanamente, pues es imposible. Necesitamos la ayuda de las computadoras, entrenar a las computadoras a que nos digan qué morfología tienen, y seguramente van a aparecer morfologías nuevas, galaxias de tipos nuevos, ¿no? Vamos también a entender, por ejemplo, en este campo hay algunas galaxias que son chiquititas que pertenecen al cúmulo. Bueno, esas galaxias se llaman galaxias enanas, son galaxias muy chiquititas y no sabemos cuántas hay, no sabemos cómo son, qué tan diferentes son de las galaxias grandes, pero son un elemento muy importante del universo. Entonces, vamos a poder estudiar galaxias enanas. Vamos a estudiar también unas galaxias muy particulares que se llaman galaxias de bajo brillo superficial. Son galaxias muy, muy tenues que aparecen solamente en exposiciones muy largas. Y estas galaxias son particularmente importantes porque una de las cosas es que pudiera ser que estas no tuvieran materia oscura. Hay quienes creen que estas no tienen materia oscura porque en principio podrían no necesitar la materia oscura para explicar sus curvas de rotación. Entonces es un tema interesantísimo. Podemos estudiar los halos de otras galaxias, es decir, la región de alrededor de otras galaxias. Como vamos a estar repitiendo el cielo cada 3 días, si sumamos la imagen de si sumamos la imagen de una misma región, durante muchas imágenes, digamos, entonces empiezan a aparecer las cosas más tenues y entonces nos damos cuenta que galaxias que originalmente no eran galaxias aisladas, nos hemos dado cuenta que tienen estas colas de probablemente satélites
que han ido orbitando y que se han ido desgarrando. En ese proceso también, pues se genera mucha luz entre los cúmulos que nos puede ayudar a entender mejor la materia oscura. Es decir, estas galaxias, estos cúmulos de galaxias, pues cuantificar cuántas estrellas hay aquí entre galaxia y galaxia es un tema muy importante, muy ligado al asunto de la materia oscura. Y entonces, bueno, pues de nuevo, el poder tomar muchas fotos de una misma región y sumarlas nos permite detectar esta luz que es muy tenue. Aquí tenemos, digamos, pueden ver ustedes esta luz tenue de la que estoy hablando. Vamos a poder entender también la materia oscura y las lentes gravitacionales. Para la gente que no sabe lo que es una lente gravitacional, imagínense que tienen ustedes una estrella lejana y le ponen un objeto enfrente. Entonces la luz ya no nos llega. Sin embargo, Einstein, con la teoría general de la relatividad, entendió que la materia deformaba el espacio. Y al deformar el espacio resulta que la luz encuentra un camino para llegar a nosotros. Es decir, la luz se desvía porque el espacio está deforme y entonces podemos ver un objeto que en principio no deberíamos de ver. Esto ya se ha medido en muchas ocasiones. La primera fue en 1919, que fue la primera confirmación de la teoría de la relatividad general de Einstein. Y entonces nosotros vemos un objeto que está en un lugar donde en realidad no está. Pero esto es culpa, digamos, de este objeto masivo que ha deformado el espacio. Para que vean un ejemplo, pues aquí tenemos unas galaxias muy masivas y estos arquitos que ven ustedes aquí son galaxias que son mucho más lejanas, que están en realidad atrás de esto, pero que la gran cantidad de masa que hay aquí deforma el espacio y hace que la luz se desvíe y que finalmente nos llegue a nosotros. Vamos a poder entender las galaxias activas. Las galaxias activas son galaxias que en su núcleo tienen una gran actividad impresionante. Y esta actividad además pues puede variar en cuestión de segundos o puede variar en cuestión de días o en cuestión de meses. Y estas variaciones son muy importantes para entender el tipo de agujero negro que tienen estas galaxias. Vamos a poder entender los cuasares. Los cuasares son precisamente estos núcleos, estos centros de las galaxias. Originalmente se les llamó cuasares porque se pensaban que eran estrellas. Fíjense, aquí todas estas son estrellas. Y este objetito de aquí resulta que parecía una estrella, pero a la hora de que analizaron su espectro, resulta que era muy diferente a los espectros de las estrellas. Entonces se les llamó cuasares porque eran como que casi estrellas, ¿no? Cuasi estrellas. Y bueno, con el tiempo nos hemos dado cuenta que estos cuasares en realidad son los centros de galaxias e incluso presentan chorros de gas que está siendo expulsado en ambas direcciones frecuentemente. Aquí tenemos este cuasar. Este fue el primer cuasar detectado, que además nos dimos cuenta que era un cuasar que estaba tan lejos que el universo tendría que ser mucho más grande de lo que pensábamos. Curiosamente, este cuasar 3C273 pensamos que estaba lejísimos y resulta que hoy día es de los cuasares cercanos. Tenemos cosas mucho, mucho más lejanas. Y bueno, cuando se empezó a bloquear la luz intensa de esta cuasi estrella, nos dimos cuenta que en realidad era la parte central de toda una galaxia. Aquí se ve muy bien la emisión, digamos, extendida de la galaxia. Bueno, vamos a poder estudiar también la energía oscura, cómo el universo se está expandiendo. El universo se está expandiendo y no se expande a una tasa constante, parece ser que se está acelerando. Y entonces entender esto es, digamos, un asunto muy, muy relevante en términos de la cosmología. Aquí les tengo, si no me equivoco, otra peliculita. El universo aquí se está expandiendo y esta es la velocidad a la cual se está expandiendo, ¿no? Entonces el universo se está desacelerando y digamos en el 2000 aproximadamente empezamos a notar que el universo recientemente se estaba acelerando. Sin embargo, esta tasa de aceleración ya no es tan claro que se esté dando. Pareciera ser que sí se está acelerando, pero no tan rápido como se pensaba, ¿no? Em, para que entiendan un poquitín de esto, de cómo vamos a estudiar esta parte, bueno, la gente tan vieja como yo,
en la audiencia se recordarán de estas televisiones que cuando uno las prendía tenían esta cosa que le llamamos estática, tenían este ruidito. Y bueno, ya que uno sintonizaba el canal, ya se veía la emisión del canal. Bueno, este ruido, esta estática, no es otra cosa que la emisión del universo después del Big Bang. Es decir, el universo tuvo un Big Bang, explotó, se empezó a expandir y conforme se fue enfriando, esta gran cantidad de energía se fue enfriando. El universo se fue enfriando y lo que hoy vemos es esta emisión como resultado de la temperatura que tiene el universo. Y esta emisión es una emisión bastante homogénea. Aquí tenemos un mapa de todo el cielo. Esto de aquí es la Vía Láctea que bloquea esa emisión de todo el cielo. Y si se fijan, es súper homogénea. Aquí no se ven grandes diferencias, excepto porque se atraviesa la Vía Láctea de en medio, es la galaxia en la que estamos nosotros. Bueno, en realidad esta emisión que se ve súper homogénea tiene inhomogeneidades, pero hay que exagerarlas. Son inhomogeneidades de 1 en 100.000. Es decir, la parte más intensa y la parte menos intensa tienen una diferencia de un 100.000avo. Aquí tenemos una detección de esta emisión de fondo ya con estas diferencias exageradas. Este es con un satélite que se lanzó en el 2000 aproximadamente, no, en el 90, perdón. Este es con un satélite que se lanzó en el 2001, WMAP, y este es con un satélite que se lanzó en 2014, el satélite Planck. Y bueno, aquí lo que estamos viendo es, digamos, cómo el universo, cuando se empezó a volver transparente a la radiación digamos, la luz que hoy nos llega de esta frontera, digamos, lo que vemos es cómo eran las fluctuaciones de densidad del universo. Y entonces, bueno, pues estas fluctuaciones de densidad dan origen a las galaxias posteriormente. Para que nos demos una idea de lo que estoy hablando, imagínense que ustedes tienen un agua, un recipiente con agua y dejan caer una gota, bueno, esto crea ondas. Bueno, es lo mismo, estas fluctuaciones de aquí crean ondas y entonces estas ondas se van expandiendo. Entonces la idea es estamos viendo en una época muy temprana del universo y estamos viendo cómo estas ondas pueden crecer. Entonces, fíjense, si aquí tenía yo un universo con fluctuaciones de densidad, estas fluctuaciones de densidad pueden ir creciendo y pueden ir causando estos circulitos que crezcan. Entonces, la idea es tratar de ver a diferentes distancias, a diferentes, digamos, épocas del universo, ver si podemos detectar, digamos, estas especies de anillitos. Por supuesto que esto es mucho más complejo de lo que les estoy diciendo, pero esa es un poquitín la idea. Y con esto podríamos nosotros entender si el universo se está acelerando, si no está acelerando, a qué tasa se está acelerando, etcétera. Entonces, es otro de los experimentos que se piensan estudiar. Se van a ver también estrellas variables. Fíjense, aquí esta estrella es una estrella que está en M31, la galaxia del Triángulo, es una de nuestras galaxias vecinas, y son, digamos, observaciones con 15 días de diferencia. Estamos primero en diciembre 17, luego diciembre 30 y luego enero 26. Entonces son más o menos 20 días de diferencia. Y fíjense cómo está variando. Bueno, estas variables, que se llaman cefeidas, son súper importantes para entender las distancias a las galaxias. Acá eso lo descubrió Henrietta Leavitt, una de estas mujeres de Harvard a las que no se les reconoció mucho en su momento. Ellas no podían publicar los artículos, ellas nomás hacían el trabajo pesado de analizar las placas fotográficas y era como que el chance que se les daba de trabajar, ¿no? Bueno, ella descubrió una relación muy importante. Descubrió que este tipo de estrellas, las que tenían periodos más largos eran estrellas más luminosas y las que tenían periodos más cortos eran estrellas menos luminosas. Un poco para ponerles el ejemplo, un elefante y un conejo. El elefante son muchos más masivos que los conejos y su ritmo cardíaco es mucho más lento. Su periodo, digamos, es más largo. En cambio, el conejo tiene un corazón que va taca, 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 va rapidísimo. Entonces, si uno pudiera medir el ritmo cardíaco de cualquier mamífero, podría saber o determinar con buena aproximación la masa del animal, simplemente por medir el ritmo cardíaco. Bueno, de la misma manera, Henrietta Leavitt se dio cuenta que midiendo los periodos de las estrellas podríamos entender qué brillo tienen. Y si sabemos qué brillo tienen, entonces sabemos a qué distancia están. ¿Por qué? Bueno, pues porque si imagínense que ustedes tienen una ciudad donde tienen todos los focos del mismo wattaje. Sabemos qué brillo tiene intrínsecamente cada foco y entonces al ver un foco más brillante
que otro, pues podemos saber que esto está mucho más cerca que esto de acá. Y entonces podemos determinar nuestras distancias a nuestra ciudad gracias a que sabemos cuál es el wattaje de cada foco, ¿no? Y esto entonces, al poder medir distancias con mucha precisión, nos permite también entender la estructura de las galaxias, en particular la estructura de nuestra galaxia. Hoy día sabemos que nuestra galaxia tiene un montón de satélites que están orbitando, que están dando vuelta, y esto lo sabemos gracias a este tipo de observaciones, ¿no? Vamos a poder observar también planetas en tránsito. Si estamos viendo estrellas variables, entonces vamos a ver cuando un planeta haga un microeclipse. Ajá, alrededor de una estrella pues más brillante, o un planeta alrededor de una estrella más chiquita, pues va a ser un eclipse más pronunciado. Entonces estos cambios de brillos van a ser muy importantes estudiarlos. Podemos también entender, digamos, detectar planetas a través de microlentes gravitacionales. Aquí, por ejemplo, tenemos un sistema de un Sol y un planetita. El planeta no lo vemos, no sabemos que está ahí, pero a la hora de estar viendo una estrella lejana, bueno, la luz de esta estrella lejana se desvía un poquitín por la presencia de esto, de esta estrella. Esta estrella se va moviendo en el tiempo y entonces cambia la imagen de la estrella que está lejana, y luego cuando lo que pasa es el planetita, también hay un pequeño cambio. Entonces, entender estos cambios del objeto lejano, de este objeto lejano, es muy importante porque nos va a permitir detectar planetas en estos objetos cercanos. Y esto ocurre todo el tiempo, en cuanto una estrella eclipsa a otra que está mucho más lejana. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, déjenme comentarles que vamos a poder detectar algo así como 20.000 millones de galaxias y 17.000 millones de estrellas al cabo de 10 años. Es decir, toca algo así como a 2 galaxias y 2 estrellas por persona en la Tierra para analizar dentro de 10 años. Vamos a poder estudiar la Vía Láctea, por supuesto, como ya les comenté, ¿no? Vamos a poder entender la estructura de nuestra Vía Láctea gracias a estas observaciones, ¿no? Pues ya se los comenté. Les comenté también un poquitín de estos satélites. Es precisamente las cosas que vamos a poder ver, ¿no? Y finalmente, bueno, pues los objetos del sistema solar. Déjenme comentarles que con estas 2 fotos se descubrió la presencia de Plutón. Son precisamente las fotos que en 1930, 1929, si no me equivoco, se descubrió la presencia de Plutón. Si yo les digo dónde está Plutón, yo que sé dónde está, me cuesta trabajo encontrarlo. De entrada, fíjense que las fotos no son idénticas. Esto, por ejemplo, estas 2 estrellas están menos embarradas aquí que acá. Entonces, las fotos no son perfectas, estas 2 fotos. Lo que va a hacer el telescopio Vera Rubin es todavía mucho más fino y nos va a entregar imágenes mucho más precisas. Esto estamos hablando de 1930 y es placa fotográfica. Bueno, aquí está Plutón y aquí también está Plutón, pero ya se movió. Y si yo se los pongo aquí, pues a ver, encuéntrenlo, porque hay algunas estrellas que aparecen y desaparecen, pero es simplemente porque las imágenes no tienen la misma sensitividad. Para que vean dónde está, aquí les va. Está aquí y en la otra época está acá. Ese es Plutón. Este trabajo se hizo a mano, se hizo a ojo pelón. Entonces, se diseñó un aparatito donde se ponía una imagen y la persona que trabajaba en eso switchaba rápido y entonces aparecía la otra imagen, y a partir de eso era tratar de detectar algún cambio, ¿no? Pero fíjense lo difícil, dado que hay muchas estrellas que en una de las 2 fotos no aparecen, simplemente porque la foto no tiene la misma sensitividad, ¿no? Entonces, bueno, esto ya hoy día con mucho mejores detectores se va a poder hacer de manera automática. Le podemos decir a la computadora, búscame objetos nuevos, objetos que no estén en esta imagen y que sí estén en esta, y eso lo puede hacer de manera mucho más eficiente la computadora, ¿no? Entonces, simplemente esto es una embarradita muy rápida de todo lo que va a ser capaz de hacer el telescopio Vera Rubin, y por supuesto que va a cambiar nuestro concepto del universo dentro de los próximos 10 años. De hecho, se calcula que lo más importante que va a hacer Vera Rubin es que va a descubrir cosas que ni siquiera sabemos que existen. Y eso, bueno, pues es todo un tema, este,
especulativo, pero a la vez bonito, ¿no? O sea, vamos a descubrir cosas que no sabemos que existen. Sabemos que las vamos a descubrir. Así ha pasado cada vez que usamos un telescopio nuevo. Bueno, aquí me detengo y pasamos a preguntas.